mi nombre es Jesús Aníbal Semarate Artunduaga, soy estudiante de la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás. Y yo soy Albeiro Urtúa Yepes, estudiante de Teología de la Universidad Santo Tomás. Para este curso de Teología y Liturgia de los Sacramentos de Iniciación, vamos a abordar un personaje de la antigüedad, padre de la Iglesia, a San Justino Mártir. Es apologista griego de uno de los más importantes del siglo II y de las personalidades más nobles de la liturgia cristiana primitiva. Justino nació en Palestina, en Flavia, Neápolis, la antigua Sichén. Era hijo de padres paganos. Justino refiere en el diálogo 2 de numeral 8 que probó primero la escuela de un estoico, luego la de un peripatético y finalmente la de un pitagórico. Pero la sincera búsqueda de la verdad y la oración humilde lo llevaron finalmente a abrazar la fe cristiana. Después de su conversión, que probablemente tuvo lugar en Éfeso, dedicó su vida a la defensa de la fe cristiana. Ya establecido en Roma, murió decapitado con otros 6 de sus compañeros, probablemente en el año 165. Muy bien, Albeiro, continuemos pues hablando de este gran teólogo cristiano del siglo II, San Justino. San Justino es también conocido como San Justino el Mártir, ¿no? Este es un hombre, un gran teólogo, como lo decía al inicio. Digamos que puede ser, o podemos concebirlo como el primer teólogo del siglo II, que apoya su teología o que se apoya en el concepto filosófico para darle una respuesta teológicamente a la experiencia de Dios de la época, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacía o por qué lo hizo Justino? Justino siempre reconoció en la filosofía como algo valioso, ¿sí? Como un valor alto en la historia y en el campo del conocimiento. Pero hablemos ya propiamente, Albeiro, de la teología de Justino. Este hombre, como le digo, fundamentó su teología en la filosofía, pero tiene muy claro el concepto teológico de la experiencia de Dios. Entonces, hablemos un poco de eso, Albeiro. Bueno, uno de los aspectos relevantes de la teología de Justino es el concepto de Dios. Para él, Dios no tiene principio, de donde se sigue la conclusión de que Dios es inefable, sin nombre. Y el nombre que mejor le cuadra a Justino para Dios es el de Padre, siendo creador, es realmente el Padre de todas las cosas. Es importante tener presente esta definición o este concepto de Justino acerca de Dios porque eso fundamenta, claro, es una teología teocéntrica, ¿no? Teocéntrica, porque reconoce a Dios como creador de todo, como principio de todo. Pero también vamos a ir mirando que esta teología, en cuanto que Dios es principio de todo y Cristo es Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, por tanto se vuelve una teología también cristocéntrica, ¿no? Entonces, Justino estaba absolutamente convencido de que Cristo es Dios, ¿sí? Por todo lo que hemos analizado, es Dios en cuanto que es el Hijo de Dios, es Dios en cuanto que comparte toda su naturaleza. Entonces, es importantísimo tener presente eso, ¿no? Como la teología de Justino es teocéntrica, pero también cristocéntrica en la medida en que Cristo es la manifestación plena de Dios, el Dios mismo. Bueno, también otro aspecto importante del cual Justino le dedicó también a escribir o a pensar fue sobre la parte mariológica. Justino fue el primer autor cristiano que trazó un paralelismo
entre Eva y María, similar al bíblico entre Adán y Cristo. Sí, es importante tener presente, como decíamos al inicio, que Justino fue uno de los principales apologistas, ¿no? Entonces, contra los paganos, ¿no? Entonces, Justino definió muy bien su teología sobre María también, haciendo ese paralelismo, ¿no? María, la Madre de Dios, la nueva Eva, por decirlo así, de alguna manera, y Cristo, el nuevo Adán, ¿no? Por Eva y por Adán, el hombre cayó en el pecado, pero por María y por Cristo, el hombre es restablecido, restablece su dignidad. Entonces, es hermoso este paralelismo y es bello cómo Justino muestra toda esta forma de responderle a la necesidad de la época. Por otro lado, también encontramos cómo Justino es uno de los primeros testigos del culto de los ángeles, estos seres espirituales, los cuales Justino les atribuye cuerpo humano o características antropomórficas para poder expresar su naturaleza espiritual, ¿no? Y les da, pues, como les decía, como te decía Albeiro, unas características humanas. Otro de los aspectos del cual habló Justino fue sobre el pecado original y la deificación. Justino estaba muy convencido de que todo ser humano es capaz de deificación, de llegar a la parte divina. Pero ese era el caso, por lo menos al principio de la creación. Pero nuestros primeros padres pecaron y atrajeron la muerte sobre sí mismo. Más ahora el hombre ha vuelto a recobrar el poder de hacerse Dios. Muy bien. Bueno, Albeiro, hemos visto un poco la teología a nivel general, pero es importante que tengamos presente dos características fundamentales de la teología de Justino, que luego la vamos a ver reflejada en nuestro tema principal, que es la teología sacramental, ¿no? Pero la teología de Justino es, primero, cristocéntrica, primero teocéntrica y segundo, cristocéntrica, ¿sí? Todo gira en torno a Dios, pero asimismo en torno a Cristo, que es Dios, ¿no? La experiencia mariana, la experiencia de los ángeles y cómo también se ve analógicamente entre el pecado original dado por Adán y Eva y la restauración del ser humano por Cristo y por María y por Cristo, naturalmente. Entonces, muy bien. Muy bien, Albeiro, continuemos pues hablando de la teología ya propiamente sacramental en San Justino, el mártir. Justino habló de dos sacramentos propiamente. Por un lado, el bautismo, el sacramento de iniciación, importantísimo para la vida cristiana, la experiencia cristiana. Y segundo, la Eucaristía. Coméntanos un poco, Albeiro, sobre cada uno de esos sacramentos, o en general de Bueno, tiene un valor especial la descripción de la liturgia del bautismo y de la Eucaristía que da Justino al final de su primera apología. Sacramentalmente, Justino no conoció sino el bautismo de adultos, presumiblemente por inmersión, precedido de una instrucción catequética. En la apología de San Justino se describen dos veces la liturgia eucarística. En la primera, que está en el capítulo 65, se trata de la liturgia eucarística de los recién bautizados. Y en la segunda, que es el capítulo 67, se describe ya detalladamente la celebración eucarística de todos los domingos. Bueno, Aníbal, ¿y cuál era esa celebración que se llevaba a cabo el día domingo? Bueno, efectivamente la celebración eucarística, ¿no? Para Justino ya primaba, todos los sacramentos ya conllevaban a un orden, ¿no? Primero, pues la Eucaristía se celebraba los domingos
Y empezaba con la lectura, la liturgia empezaba con la lectura de los evangelios canónicos, a los que se llamaban comúnmente Memorias de los Apóstoles o el libro de los profetas. Seguidamente un sermón, o lo que hoy llamamos la homilía, aplicaciones morales de la lectura a la vida cotidiana, ¿no? Seguidamente la comunidad rogaba por los cristianos y todos los hombres de los monteros, que podemos llamar hoy también como la oración de los fieles, ¿verdad? Al terminar estas plegarias, todos los asistentes daban el saludo, el abrazo fraterno de la paz. Luego se proseguía con la presentación del pan, del vino y del agua al presidente, ¿no? O al que precedía la celebración, el cual recitaba sobre las oraciones la oración consecratoria. Y los diáconos, ya para finalizando el rito de la Eucaristía, los diáconos distribuían los dones consagrados, es decir, el pan y el vino, y los presentaban a la comunidad, y luego también llevaban a los que estaban ausentes. Había una relación mutua. Pero es importante, Albeiro, que fijemos nuestra mirada, que para Justino la Eucaristía es el pan, es la carne, y el vino es la sangre del mismo Cristo encarnado. O sea, no es un parecido, no es un recuerdo, no, es el acontecimiento. Todos los signos visibles se convertían en la experiencia misma de la Pascua, ¿sí? En virtud de la oración, y el pan y el vino se transformaban en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, detengámonos un poquito aquí, Albeiro. Para Justino es importante que todos los sacramentos, tanto el bautismo como la Eucaristía, son de carácter cristocéntrico, no es otra cosa. Por otro lado, la Eucaristía se celebra los domingos, no siendo lícito para un cristiano guardar el sábado. Se ha discutido si Justino consideró a la Eucaristía un sacrificio. La respuesta puede ser afirmativa en un sentido simbólico. Justino toma este aspecto de la espiritualidad judía. Considera que las oraciones y acciones de gracias de los hombres son sacrificios. En este sentido estricto, se parece que consideró sacrificio a la Eucaristía, lo que es muy similar, por no decir casi idéntico, al concepto que aparece en la Didache. Sí, muy bien. Albeiro, como decía, esta teología sacramental que gira en torno a Cristo es importante, ¿no? Muy importante. Pero también es importante tener presente que toda la teología sacramental de Justino es también de carácter eclesial. Esta experiencia sacramental se da en medio de la comunidad, ¿sí? Como veíamos ahí y como investigamos en los diferentes libros y en la poca bibliografía que podemos encontrar sobre sacramentos de Justino, de San Justino, pues vemos que es importante para este hombre la comunión, la comunidad que se encuentra para celebrar el acontecimiento pascual, en el aquí, en el ahora, ¿sí? Eso es el acontecimiento mismo de la Pascua que se da porque es Cristo el centro, pero también esa experiencia se da en la comunidad. Muy bien, Albeiro, muchas gracias por este momento y gracias por compartir conmigo y con todos los que van a ver este video, pues esta experiencia de sacramental. Gracias a usted, Aníbal, también, y que esperamos que este video, este trabajo que hemos hecho, sea de un aporte para nuestros estudios de los sacramentos de iniciación. Gracias.